Pregúntale al notario, con José de Jesús González, Notario 199. Saludamos al notario 199, José de Jesús González. José de Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias por recibirme a ti, a tu auditorio, a todo tu equipo y en especial a quien me tiene aquí. Gracias, José de Jesús. ¿De qué nos vas a hablar en esta mañana? Mira, estuve pensando qué tema puede ser atractivo y creo que este es un tema de los más importantes. Siempre que vamos a vender una propiedad, yo creo que nadie, o como dicen, que levante la mano el que quiere pagar impuestos. Por eso se llaman impuestos. Exactamente, ¿no? Yo creo que nadie queremos pagar impuestos, claro, y menos cuando vamos a vender una propiedad. Entonces el tema es que conozcamos qué es y cómo se calculan los impuestos al vender una propiedad. Muy bien, ¿sí? Es de rigor. Es de rigor. Es forzoso. Hay excepciones que ya las hablaremos, pero la forma más lógica y más sencilla que podemos entender el pagar un impuesto es cuánto nos costó la propiedad, ese valor traerlo a presente, es decir, si la compramos en el 2000 y pagamos $1,000,000 por ella, ¿cuánto es $1,000,000 del 2000 el día de hoy? Contra la diferencia de lo que vamos a vender, y la diferencia entre los dos, sobre eso se paga el impuesto. Te pongo un ejemplo. Yo compré una propiedad, como dije, en el 2000, me costó $1,000,000, actualizo el valor al día de hoy, me da $1,500,000, la voy a vender en $2,000,000, entonces tengo una ganancia de $500,000 y sobre eso calculo el impuesto. ¿Qué tasa? Puede llegar a ser el 35%. Hasta el 35%. Hasta el 35%. De esa ganancia. De esa ganancia de los $500,000. Ahora, ¿qué es costo? También, ¿qué es lo que me costó? Claro. Se entiende por lo que me costó lo que pagué por el inmueble. Ese es el número uno. Segundo, todas las mejoras que le hice a la propiedad. Si construí, si arreglé, si rellené, si acrecenté la propiedad, etcétera. Los gastos notariales, lo que pagaste por adquirir esa propiedad de impuestos, honorarios, etcétera, también es deducible, es parte de tu costo. Y lo que le pagaste al corredor por ayudarte a comprarla, o en este caso a venderla, también es parte de tu costo. Entonces, todo eso es lo que vas a poder deducir. El cálculo del impuesto sucede dependiendo si quien vende es una empresa o es una persona física, Luis Alberto. Y aquí quiero que quede muy claro. Si es una empresa quien vende, no se paga inmediatamente el impuesto, sino se acumula a sus ingresos diarios, como otro ingreso. Si mi negocio se dedica a vender micrófonos y vendo una propiedad de esta empresa, es un ingreso más que va a entrar. A la ecuación de la declaración. De la declaración anual. Exactamente. Entonces, ahí es parte de tu operación. Pero cuando eres persona física y vendes, el notario tiene la obligación de hacer el cálculo y de retener el impuesto y entregárselo a la autoridad. Entonces, en estos casos, el notario es obligado solidariamente responsable. ¿Qué significa esto? Si la autoridad revisa el cálculo y ve que hubo un error, no solo le va a cobrar al vendedor la diferencia, sino también se la puede cobrar al notario. Va a sancionar al notario. Y le cobra la diferencia a él, si no se la cobra al vendedor. Entonces, este es un tema muy importante que debemos de entender. Por eso muchas veces los notarios le dedicamos tiempo a hacer los cálculos de impuestos. Otro tema importante que debemos de saber es cuando nosotros compramos un terreno y sobre el terreno posteriormente construimos, llámese oficinas, ya hablaremos de la casa habitación ahorita, es muy difícil tener todas las facturas de lo que gastamos en la construcción. Es prácticamente imposible tener el costo para saber cuánto fue lo que erogamos. Lo que se hace ahí es un tema que le llamamos avalúo referido. Contactamos un perito, ese perito que es autorizado para esto, hace un cálculo de cuánto costó esa propiedad, a eso se le hace un descuento del 20%, y eso es tu costo, el 80% de lo que te costó o lo que el perito estima que te costó, y eso también lo puedes deducir. Sí, de lo contrario sería muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo dinero, porque compras un terreno, pagas $1,000,000, haces una casa de 2,000,000, ¿sí? Pero nada más puedes deducir $1,000,000 porque no tienes cómo deducir los otros 2,000,000. Te carguen sobre los dos, sería muchísimo. Exactamente, ¿no? Muchísimo. Casas habitación.
que este es un tema de mucha importancia porque pues afortunadamente todos vivimos en una casa, no todos somos dueños de nuestra casa, pero para las personas que tengan en propiedad una casa habitación, ¿cómo se calcula una casa habitación? Anteriormente tú podías exentar la venta sin importar el precio de tu casa. Si tu casa valía 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos o 20 millones de pesos, estaba completamente exenta. No pagabas un peso. Cuando era primera venta, ¿no? En Primera 3 venta. años, algo es así. correcto, exactamente. Normalmente es en 3-4 años. 4 años. Hoy no. Hoy la ley te establece un límite, que son 700,000 UDIs. ¿Cuántos son? El día de hoy aproximadamente son 5,225,000 pesos. O sea, es decir, si tu casa vale menos de 5 millones de pesos, para cerrarlo en ese monto, prácticamente está exenta la venta. Si no has vendido una casa recientemente. Recientemente. Ahora, no es solamente decir que vives en ella, sino tienes que justificar. Y la propia ley te establece ciertos documentos con los cuales puedes acreditar que vives en ella. El INE, que la dirección de tu credencial sea exactamente la misma que la dirección de tu casa. Puede ser, si el dueño es la esposa y el INE del esposo aparece a ese domicilio, pueden exentar. Recibos de luz, acreditar con recibo de luz con la dirección. Estados de cuenta bancarios, ¿sí? Porque muchas veces olvidamos y no tenemos la dirección en nuestra credencial de nuestro INE, no tenemos la dirección de nuestra casa. Bueno, podemos acreditarlo con recibos de luz, con estados de cuenta bancarios a nombre mío o a nombre de mi esposa o a nombre de mi papá o a nombre de mi mamá o de mis hijos. Estados de cuenta de casas comerciales, eso también. También, Telmex, por ejemplo. Telmex. Casas comerciales de cualquier institución. Otro tema importante es que sepamos que antes tu factura, porque decías, a ver, ¿cómo voy a saber cuánto me costó la propiedad? Anteriormente, antes del 2014, de abril del 2014, la factura, por llamarle de una forma, era la escritura misma. Okay. Si tú veías en la escritura, decía cláusula segunda, precio de operación, 1,000,000 de pesos. Ya con eso, esa es la forma de acreditar y poder deducir el gasto. Hoy ya no. A partir de 2014, como lo acreditas es con un documento que le llaman CFDI, que es una factura, ¿sí? Pero te la tienen que expedir. ¿Quién? ¿Sí? Si te vende una persona moral, quien te vende es quien te la expide. Es decir, la sociedad. Factura, te tiene que expedir. Le llaman timbrar, pero no es otra cosa que expedirte una factura. Ese documento te lo tiene que expedir el vendedor, el que te lo vende, ¿sí? Si es persona moral. Si es persona física, quien te expide la factura o CFDI es el notario. Entonces, ojo, siempre que acudamos a un notario a hacer una compraventa de una propiedad, hay que solicitarle la factura, que se llama CFDI. Esto es muy, muy importante también. Entonces, creo que si tenemos la película completa y entendemos que para poder vender, invariablemente tenemos que hacer cálculos de impuestos. A veces vamos a pagar más, a veces menos, pero la ecuación es ¿cuánto me costó? Contra cuánto lo voy a vender y sobre la diferencia se paga. Y de ahí vemos que le quitamos. Y de ahí vemos cuáles son los gastos notariales, comisiones del corredor, la inversión que le hayamos hecho a la casa, si es un cuarto nuevo, exactamente, etcétera, una cochera. Pregunta Pablo Esquerra, ¿qué pasa cuando el notario no expide factura por la venta? Se le tiene que expedir una factura. Es obligatorio. Tiene que timbrar el CFDI. El timbrado es del valor de la casa. De lo que aparece en el precio de la escritura. Okay. Y también en el caso del impuesto, el notario es el retenedor y es el que lo tiene que enterar a la autoridad. Lo tiene que enterar y le tenemos que acreditar al vendedor que pagamos esa cantidad. Se tiene que dar alguna carta o algo por el estilo. Sí, le entregamos la documentación mediante la cual acreditamos que le entregamos al SAT ese pago para que él pueda deducir y justificar posteriormente que fue pagado el impuesto. Y esa era mi otra pregunta, es al SAT al que se le tiene que pagar entonces. Exactamente. Directamente. Esa es la autoridad. Esa es la autoridad. Aguas. Sí, exactamente. Entonces, atentos, quienes estén por vender una casa tienen que meter a la ecuación todos estos igualmente temas. Un departamento, mientras sea... Tu casa habitación, estás exento hasta 5,200,000 aproximadamente. Para más información, José Jesús. Gracias. Mi correo electrónico es notario199@jjgs.mx. Mi Instagram es notaría199mx, perdón. Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias fin de a ti. semana. Buen día, Luis Alberto. Gracias al notario 199, José de Jesús González. Son las 7:50.